Muy buenas, aquí Alex de Mentormen y bienvenido a Titán en la cama. Este curso va a revolucionar totalmente tu vida sexual y amorosa. Va a hacer que te conviertas en literalmente el 0,01% de hombres que les da una experiencia increíble en la cama a las mujeres. Y vamos a empezar primero con el manifiesto de sexo natural, porque de lo que vamos a hablar a lo largo de este entrenamiento es de sexo natural. Y primero voy a definirlo. ¿Qué es el sexo natural? Sexo natural es la experiencia de placer inigualable para ti y para ella, que hace que una mujer se obsesione por ti después de haberlo realizado. Y el sexo natural está basado en la biología de millones y millones de años de evolución humana y es lo más similar al sexo que tenían los hombres de las cavernas hace millones de años, ¿ok? Y desde entonces han pasado muchas cosas y desde entonces hemos pasado por mucho condicionamiento social y eso ha hecho que ahora mismo las mujeres, según un reciente estudio de una revista académica estadounidense que entrevistaron a más de 50.000 personas, concluyeron que más o menos un tercio de las mujeres no llegaba al orgasmo durante el sexo con un hombre, ¿ok? Y de los demás dos tercios, muchas mujeres necesitaban sexo oral o necesitaban cosas extra para poder llegar al orgasmo. Entonces, lo que está pasando ahora mismo es que los hombres no saben cómo dar una experiencia sexual placentera a las mujeres y eso las está frustrando un montón. Entonces, ¿cuál es la razón? La razón es principalmente el condicionamiento social, como te decía. Y más tarde en este manifiesto te voy a mostrar los errores más comunes, los 3 errores más comunes que cometen todos los hombres en la cama y cómo tú puedes arreglarlos. Pero antes vamos con los principios del sexo natural, porque estos son los principios que van a ayudarte a tener los fundamentos que necesites para luego poner toda la técnica y poder luego poner toda la teoría extra que vas a ir viendo a lo largo del programa. Entonces, vamos allá con el primero. Principio número 1. Estimulación psicológica por encima de estimulación física. Y esto es algo que sorprenderá a muchos hombres, pero te voy a decir ya que el 90% de la estimulación, el 90% de la importancia está en la estimulación psicológica, no en la física. Y deja que te haga una pregunta. ¿Por qué las mujeres siguen teniendo sexo con los hombres si hay un montón de juguetes sexuales que provocan un placer físico mucho mayor del que puede provocar nuestros dedos o nuestro pene, ¿ok? Porque tienen revoluciones y hacen cosas raras, ¿ok? ¿Por qué siguen teniendo sexo con nosotros? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué tú prefieres tener sexo con una mujer preciosa a tu lado que masturbarte solo en tu casa? ¿Por qué? Es una diferencia increíble, ¿no? No hay nada que ver. Pero realmente estás eyaculando, estás teniendo ese orgasmo. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la estimulación psicológica. Y para las mujeres es aún más y más importante poder ser estimuladas no físicamente solo, sino que también de manera psicológica. Y evidentemente la parte física son como los fundamentos, ¿ok? Y a partir de ahí, todo el edificio que podría ser llegar al orgasmo, va a ser en gran parte la estimulación psicológica que puedas darle. Una vez tienes la parte básica física, no has de preocuparte por mucho más, no has de leerte el Kama Sutra, ya te aviso, sino que debes concentrarte en la estimulación psicológica. Y cuando lo hagas, vas a poder crear reacciones en las mujeres y vas a poder darles un placer que ningún otro tío les da. Y una de las cosas que está dentro de la estimulación psicológica es hablar sucio. Y verás que voy mucho más al detalle en otro módulo de este curso llamado Orgasmo Natural, con cómo hablar sucio y cómo hacerlo y por qué la mayoría de tíos no quieren hacerlo, pero es una de las herramientas más potentes que vas a tener para estimularla psicológicamente y poder llegar a sitios donde el físico no puede, porque el físico puede llegar hasta cierto punto, ciertas áreas de nuestro cerebro, pero la estimulación psicológica va a otras. Y cuando estás estimulando físicamente y psicológicamente, es una combinación increíble. Así que es importante que sepas ya desde ahora que la estimulación psicológica es lo más importante y que pongas tus esfuerzos, una vez tengas la base física, en estimularla psicológicamente. Principio número 2. Principio número 2 es que debes ser dominante. Esto es una idea súper controversial en el tiempo en el que vivimos hoy en día. Y la mayoría de hombres, cuando oyen la palabra dominante o debes ser dominante con una mujer,
piensan y tienen la connotación negativa de cosas como machismo o cosas como violencia de género, cosas como represión a las mujeres, y no tienen nada que ver. Los hombres que piensan eso están muy perdidos. De manera natural, tú debes ser dominante, y eso no va en contra de respetar a una mujer, de darle su espacio, de poder tener esa parte emocional también, pero debes tener la parte dominante. Es lo que la mayoría de tíos no tienen. Y esto, la explicación biológica es que hace millones y millones de años, de nuevo, yéndonos a los tiempos de las cavernas, un macho alfa, vivíamos en tribus pequeñas, quizá podía tener sexo con todas las mujeres de la tribu, ¿ok? Entonces, ese macho alfa, las características que tenía, una de ellas era la dominancia, ¿ok? Era un macho alfa que era decisivo, era dominante, podía tener ese rol más masculino, de energía masculina. Entonces, las mujeres han sido programadas biológicamente, y como hemos evolucionado los humanos en general, es que respondan positivamente a señales de dominancia. Ahora, para que sepas a qué me refiero con dominancia, dominancia puede ser tú tomar la iniciativa, ¿ok? Ya empezando desde el punto en el que tú te lanzas a besarla, ¿ok? Evidentemente ella te puede rechazar o puede aceptarlo, pero tú lanzarte a besarla ya es una característica dominante. Tú liderar la cita, tú proponer dónde ir, tú poder cogerla de la mano, tú escalar físicamente, es algo dominante. Luego, hablar sucio es algo muy dominante, y ya verás cuando empecemos en orgasmo natural, verás un poco hasta qué punto puedes llegar, y es algo que cuando haces empiezas a sacar ese lado más animal por tu parte y por la parte de la mujer, ¿ok? Y cuando he tenido muchas experiencias en las que la mujer, he podido ver su expresión en la cara de wow, al final un hombre que me hace sentir esto, que me hace poder sentirme más sumisa y disfrutar de ello, ¿ok? Entonces, una cosa importante es que separemos lo que es respetarla, ¿ok? Por un lado, y poder ofrecerle esa seguridad de que no eres un tío raro, no vas a hacer nada que ella no quiera, pero a la vez tener ese lado dominante. Y es una diferenciación muy importante, y sé que lo comento porque es uno de los pensamientos que seguramente tú tendrías cuando has oído la palabra dominante. Y es importante que desarrolles esta cualidad, porque si tú no la desarrollas, hay otros tíos, que un porcentaje muy pequeño, que de manera natural son dominantes, ¿ok? Y quizá tienen otras cualidades un poco más tóxicas, y las mujeres muchas veces no tienen más opción que al final tener una relación con esos tíos porque les están satisfaciendo de manera sexual, pero luego las relaciones son tóxicas o hay muchas discusiones, tal y cual. Tú tienes la oportunidad de desarrollar tu lado dominante a la vez que desarrollar un lado en el que puedas tener una relación sana y darle esa experiencia a la mujer para que tenga más opciones y pueda estar contigo. Le estás haciendo un favor siendo dominante, ¿ok? Entonces debes tener en mente que tienes que desarrollar tu lado dominante, y que es muy importante para excitar a una mujer y para poder hacer que llegue a un orgasmo y que tenga una experiencia increíble, y para desarrollar tu titán en la cama. Principio número 3. Principio número 3 es que debes ser emocional. Y igual que está el yin, ser dominante, está el yang, que es ser emocional. Y es importante que tengas una parte en la que, aparte de tener ese lado más proactivo, dominante, tengas ese lado en el que puedas mirarle a los ojos, puedas conectar con ella, puedas hasta ser vulnerable, ¿ok? Puedas expresar lo que realmente sientes y puedas conectar de manera emocional con la mujer con la que estás. Esto se traduce en la cama a quizá cuando estáis teniendo sexo, en un momento dado, estáis mirándolos el uno al otro, y tenéis ese contacto visual intenso, estáis conectando. Luego, aparte de poder hablar sucio, también puedes hablar emocional, ¿ok? Y eso se traduce en darle cumplidos sobre cómo te hace sentir. Me encanta el tacto de tu piel, ¿ok? Y se lo dices si estás conectando con ella, le susurras al oído, tienes esa parte más emocional, ¿ok? Y tienes que jugar con ambas cosas, y debes ser capaz de ser tanto dominante como emocional. Y esto es un poco la parte que le puede faltar a los tíos malos, entre comillas, y es por eso que muchas veces las relaciones acaban siendo un poco más tóxicas. Entonces, si tú desarrollas ambas partes, las desarrollas ya para ti solo, vas a poder darle la experiencia completa a una mujer. Principio número 4. Debes estar presente. Muchos hombres, cuando están en la cama, están en el pasado, pensando en experiencias negativas que tuvieron, o en el futuro, pensando en la ansiedad que le lleva lo que va a venir después. Y cuando estás en el pasado o en el futuro, no estás en el presente. Y cuando no estás en el presente, primero, no estás disfrutando tú, y segundo, vas a reducir
el nivel de placer que puedes llegar a darle a ella, porque ella va a notar que no estás ahí con ella, sino que estás en tu cabeza, ¿okay? Y esto se puede notar en la subcomunicación y también en acciones concretas que hagas. Entonces, lo que debes aspirar a hacer es a no tener pensamientos ni negativos ni positivos. No estés pensando, estoy haciéndolo bien, no sé si lo estoy haciendo bien, le gustará mi cuerpo, le gustará mi pene, lo tengo muy pequeño, tal y cual, voy a hacer esta técnica. No estés pensando en ello, sino que... Y tampoco estés pensando en pensamientos positivos en plan, wow, le estoy dando una experiencia brutal, lo está disfrutando, porque pensar cosas o negativas o positivas hace que estés en tu cabeza y no estés ahí con ella. Y cuando no estás ahí con ella presente, el nivel de placer al que tú puedes llegar, tú, y al que ella puede llegar, es mucho más bajo. Entonces es muy importante que estés presente ahí con ella. Y a la vez, ahora me dirás, ok, Alex, pero... si estoy aprendiendo a cómo ser un titán en la cama y estoy aprendiendo diversas técnicas, diversas mentalidades, no tendría que estar pensando un poco en la estructura o esto o lo otro. Primero decirte que no hay una estructura cerrada, ya verás un poco cómo lo hemos hecho, evidentemente damos un paso a paso, pero una cosa importante es que en vez de estar pensando en cada detalle, en lo que estés pensando también son en ideas simples. Quizá, ok, aquí quiero añadir un poco más de dominancia, o ok, quiero añadir un poco más de emoción. Y juegues un poco con ideas simples más que ideas complejas, de tengo que hacer esta técnica circular de 45 grados y cuando piensas todo eso, la estás cagando bastante. Entonces, ve a lo sencillo, estate presente ahí con ella y una cosa que te puede ayudar, por un lado, es notar cada acción que haces, ¿ok? Notar el contacto que tienes con su piel. Muchas mujeres tienen una piel suave, es una de las cosas que más me gusta a mí. Y cuando toco esa piel, me traslada al presente. Porque no hay ningún otro sitio mejor en el que puedas estar que estar teniendo sexo con una mujer preciosa, estar conectando con ella. Así que te traslade un poco al presente. Luego cuando quizá estás penetrándola, ¿ok? Y sientes que sois uno en ese momento, ¿ok? Sientes esas sensaciones en tu pene. Sientes un poco como gime, sientes su voz, estáis hablando a la oreja, ¿ok? Fíjate en cada una de esas cosas y eso te puede ayudar a estar más presente. Y un poco a largo plazo, lo que también te va a ayudar es la meditación. Es una cosa que comentamos en muchas partes de todo el programa de Atracción Natural, pero realmente es algo que a largo plazo te va a ayudar a estar más presente y tiene muchos más beneficios que los sexuales, pero empezando por ahí vas a tener mejor sexo porque vas a estar más presente. Principio número 5. Instinto por encima de técnica. Lo que la mayoría de hombres quieren es esa técnica concreta de 5 pasos, tocando 3 puntos en el cuerpo de la mujer a 45 grados y hacer que se corra de esa manera, ¿ok? Y no funciona así. Como ya sabes y como ya he dicho, la estimulación psicológica es mucho más importante que la física. Y por otro lado, no quieres ser ese ginecólogo, que no quieres acabar siendo un ginecólogo conociéndote toda la anatomía femenina y leyéndote el Kama Sutra y estando en tu cabeza, porque eso, de hecho, relacionado con el punto anterior, hará que no estés tan presente. Pero sobre todo, piensa una cosa, nuestros antepasados hace millones y millones de años tenían sexo bueno, tenían sexo animal, ¿ok? Y no conocían las 100 posturas del Kama Sutra y no conocían la anatomía femenina. Entonces, ¿por qué necesitas tú aprenderla? Y te voy a decir ya desde ahora que convertirte en un titán en la cama, muchas veces ya verás que va a ser cuestión más de desaprender que aprender. Y evidentemente vas a aprender muchas cosas, pero el punto de partida va a ser más bien aprendes a desaprender, ¿ok? Y sé que suena como un trabalenguas, pero tendrá un poco más de sentido cuando vayas por los siguientes módulos, pero ten en cuenta que todo lo que necesitas ya está en tu ADN y lo que necesitas hacer es desatarlo. Y vamos a trabajar en eso y vamos a darte un poco lo que necesitas para poder estar tranquilo y para poder dejarte llevar y tener ese instinto, porque es lo que te va a ayudar a tener mejor rendimiento en la cama, a poder darle mejores orgasmos a la mujer y poder disfrutarlo tú mucho más. Así que recuerda siempre instinto por encima de técnica. Y ahora vamos con los mayores errores que cometen los hombres en la cama. Y esto va muy bien porque te va a ahorrar mucho tiempo y es posible que resuene un poco lo que digo contigo porque te identifiques con alguno de estos 3 casos. Y si no es así,
piensa que te va a ahorrar muchos dolores de cabeza y errores que cometas en el futuro. El primero es romanticismo como única herramienta. Y esto es el que la mayoría de tíos tienen, ¿ok? Porque como no pueden desarrollar ese lado dominante, lo único que pueden hacer es ser emocionales. Y no está mal ser emocional, no quiero que me malentiendas, está bien. Pero si solo eres emocional y no tienes ese lado dominante, lo siento, no vas a poder hacer que la mujer llegue a un nivel de placer alto, ¿ok? Entonces, no caigas en la trampa de ser el tío que siempre es el romántico, el que da las flores, el que pone pétalos de rosa en la cama y solo sabe hacer eso, que siempre está preguntando antes de hacer cualquier cosa, que nunca ha azotado en el culo a una tía, okay, no ha sacado esa parte más dominante. Entonces tienes que tener ambas cosas, tienes que tener la parte emocional, conectar con ella, y la parte dominante, porque necesitas ambas para que ella pueda tener una experiencia inolvidable. El segundo error es convertirte en un robot en la cama, y esto es algo que puede pasar si lees 10 libros sobre el tema y ves 1000 vídeos sobre ello. Es que tienes tanta información en la cabeza que cuando estás ahí con la mujer teniendo sexo, estás pensando más en el movimiento que vas a hacer concreto que en disfrutarlo y en sacar un poco tu instinto. Y es muy bueno aprender esto, ¿ok? Mira todas las lecciones, todos los módulos, pon notas y realmente toma el tiempo en esforzarte en mejorar en este ámbito, porque te estás separando de la mayoría de tíos si lo haces, pero tampoco caigas en la trampa de meterte tanta información en la cabeza que te conviertas en un robot en la cama. Recuerda esa parte de presencia, tienes que tenerla siempre en cuenta. Saber lo que hacer, saber la técnica y saber un poco cómo darle esos orgasmos intensos, pero a la vez tener un poco esa parte de instinto y no estar siempre en tu cabeza. El error que cometen muchos hombres, muchísimos hombres, es en siempre intentar complacerla en la cama y olvidarse de ellos mismos. Y te voy a decir una cosa, ¿cómo te sientes tú cuando una mujer está gimiendo cuando tú haces algo? Cuando quizá estás penetrándola, quizá nunca has tenido sexo y no sabes cómo es, pero si lo has tenido, ¿cómo te sientes tú cuando ves el interés por una mujer? Cuando sientes que, wow, le estoy dando placer. Te sientes muy bien, ¿no? Te sientes seguramente muy excitado cuando la ves como descontrolada, cuando saca ese lado salvaje. Piensa que para las mujeres es lo mismo. Y si tú siempre estás intentando complacerla, te estás olvidando de ti, no estás gimiendo, no estás mostrándole que ella lo está haciendo bien, no estás pensando en tu placer. Y eso lo que le subcomunica a ella es que siempre la tienes como en un pedestal. Intentas siempre complacerla y estar tú desde abajo en plan, yo te voy a dar todo el placer del mundo y no voy a pensar en mí. Y no, un tío atractivo y un tío que además le da el placer a la mujer, piensa en él también. Y de hecho es súper contraintuitivo. Cuando solo piensas en complacerla a ella, no la complaces tanto como si piensas en complacer a ella, pero a ti también. Porque tú cuando estás disfrutando, ella disfruta. Es como un espejo. Cuando ella ve que te está dando una experiencia increíble, y tiene además un poco ese rol sumiso, ¿ok? Disfruta un montón psicológicamente, físicamente y puede llegar a puntos de orgasmo que no llegarías si tú estuvieras pensando solo en complacerla a ella y te olvidaras de ti. Así que no cometas este error. Y por último, quiero acabar diciendo que el sexo es la mejor y mayor herramienta de atracción. Porque evidentemente tú lo que puedes hacer es atraer a una mujer un poco con tu sentido del humor, ¿ok? Es una de las cosas que puedes hacer, un poco con cómo la tratas, los planes que hacéis, el círculo social que tienes, puedes llevarla a sitios que sean bonitos, ¿ok? Eso no digo que no lo hagas, está bien. Pero eso nunca va a sustituir el hecho de que no le estés dando un sexo increíble, excepcional. No va a sustituir el hecho de que no seas un titán en la cama. Así que ten en cuenta que, por un lado, si no estás dándole la experiencia, seguramente, y voy a ser muy franco y claro contigo, la relación va a acabar o ella va a ponerte los cuernos, porque siempre va a notar ese vacío y va a querer sustituirlo con algo. Pero a la contra, si eres capaz de darle ese placer, si eres capaz de ser un titán en la cama, disfrutar tú y disfrutar ella también, y a unos niveles increíbles de placer inimaginables, como decía al principio, teniendo sexo natural, lo que va a pasar es que te vas a diferenciar del 99,99% de hombres. Y de hecho, después de tener sexo por primera vez con una mujer, muchas veces lo que pasará es que ella empieza a obsesionarse por ti, empieza a enviarte mensajes después de ellos, siempre quiere quedar contigo y se giran totalmente los roles y es ella la que siempre te está persiguiendo a ti. No de una manera manipulativa ni nada de eso, sino que simplemente
hostia, es una persona en su cabeza, es en plan, hostia, este es un tío que quiero ver porque cada vez que nos vemos me da una experiencia increíble. Y piensa tú en amigos o en personas que conoces que dices, wow, es que es muy divertido, ¿ok? Me gusta mucho cómo me hace sentir cuando estoy a su alrededor y que quieras ver a esa persona. Es lo mismo con una mujer. Si le das una experiencia, la experiencia de placer inimaginable que es el sexo, la experiencia más íntima, y se lo das a un nivel avanzado y que solamente el 0,01% de hombres sabe darlo, vas a diferenciarte de todos ellos y ella siempre va a querer verte. Y ella siempre querrá iniciar una relación, sea abierta o sea exclusiva, contigo. Y de hecho, una cosa que puede pasar bastante, y de nuevo, no es que estés intentando que pase esto, sino que al final pasa de manera natural cuando te conviertes en un titán en la cama, es que tú es posible que conozcas a 1, 2, 3 mujeres con las que conectes bien y vayáis teniendo sexo, y si le das una buena experiencia, ella, aunque tengáis una relación abierta, no tendrá sexo con ningún otro tío que no seas tú. Y esto es increíble, no es que se lo prohíbas ni nada de esto, sino que simplemente estará comparando y dirá, hostia, voy a tener un sexo con un hombre que me da 10% del placer que me da Alex o que me da tú, en este caso, ¿para qué voy a hacerlo? Y ni siquiera tengo la confianza con él. Y verás que cuantas más veces tengas sexo con una mujer, más vais a conectar, tendréis esa parte más emocional juntos, será aún más fuerte el lazo, y lo que pasará es que tú tendrás varias mujeres con las que vas a ir teniendo sexo, y luego si quieres evidentemente empezar una relación exclusiva también puedes hacerlo y será aún más excitante para ella, ¿no? Pero lo que puede pasar es que tú tengas varias relaciones abiertas y tengas sexo con otro tipo de mujeres también, pero ella solo quiera tener sexo contigo. Entonces esto es un poco los extremos que puedes llegar a tener si aprendes a convertirte en un titán en la cama. Así que hasta aquí el manifiesto de sexo natural. Espero que mires los módulos de principio a fin, hagas todo lo que decimos ahí y que cambies totalmente tu vida sexual. Tengo muchas ganas de que tú empieces a tomar el control no solo de tu vida amorosa y de conocer a mujeres de manera social, por la calle, en cualquier sitio, sino que además cuando tengas una cita con ella y acabéis en tu casa y sea el momento en el que podáis tener sexo, le des una experiencia increíble, inolvidable, de placer inimaginable para ti y para ella, y que a partir de ese punto disfrutes de tu vida sexual como nunca antes has hecho. Conviértete en un titán en la cama, vamos a ello.